Bienvenidos sean nuevamente a Sendero Victorioso, canal de evangelismo de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder, Ciudad de México. Hoy vamos a leer el libro de los Romanos en el capítulo 8, versículo 32, 33 y 34. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy esta pequeña plática vamos a ponerle como título: El propósito de Dios garantiza la salvación. ¿Cuál es ese grande propósito de Dios? Pudiésemos preguntarnos. Y hoy a través de este primer versículo encontramos que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Aquí podemos ver que es un grande amor que Dios tiene hacia la humanidad, hacia cada uno de nosotros. ¿Usted se ha preguntado por qué por mí? Porque dice en este mismo versículo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién éramos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos para Dios para que Él haya entregado a su propio Hijo por cada uno de nosotros? Nosotros somos pecadores. Nosotros somos faltos, nosotros hemos cometido tantas injusticias, pero aún así dice que no escatimó. Él dio todo lo que Él tenía. No fue mezquino en entregar a su Hijo, sino que lo dio totalmente por cada uno de nosotros. Y además dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también esa salvación? ¿Cómo no nos dará también esa vida eterna? ¿Cómo no nos dará también un reinado juntamente con Él? ¿Cómo no nos dará también algo que quizás nosotros no merecíamos, mas sin embargo, Él lo entregó por cada uno de nosotros, por ti, por mí, que somos pecadores? Pero al aceptarle, al aceptar ese grande amor, entonces nuestro Señor Jesucristo nos ha tomado como hijos también. Y como dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, dice su palabra. Él es el que justifica a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 del segundo libro de Timoteo: por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces nosotros que hemos aceptado a Jesucristo somos los escogidos de Dios. Y como dice su palabra, ¿quién acusará a los escogidos? Usted que ha aceptado a Jesucristo es escogido de Él. Y Él es el que también nos da esa salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, y además nos da vida eterna, una gloria eterna, como nos dice aquí en 2 de Timoteo. Así es que el versículo 34 también nos hace otra pregunta y nos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Así es que el propósito de Dios para garantizarnos una salvación es Jesucristo, su Hijo. Él es el que murió por cada uno de nosotros. Él es el que está puesto en el trono. Él es el que está sentado a su diestra por cada uno de nosotros y Él está intercediendo por nosotros.
Cristo murió por nosotros. Fue entregado por nuestras ofensas, o sea, por nuestros pecados. Él también resucitó de los muertos para nuestra justificación. Así es que, haciéndonos esta pregunta, como lo hace el apóstol, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y quién es el que condenará? Créanme que la respuesta puede ser esta: nadie. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el que murió por nosotros. Y si usted le ha aceptado, entonces nadie le puede acusar, nadie le puede condenar, porque Cristo ha tomado ese lugar por nosotros. Y como dice su palabra, más aún también el que resucitó. Él resucitó de entre los muertos para justificarnos. Él es el que está sentado a la diestra del Dios Padre ahí en este momento, porque Cristo es su Hijo y Él vive. Y entonces, ¿por qué no recurrir a Él? ¿Por qué no tratar de recurrir a ese Cristo que vive y está sentado a la diestra de nuestro Señor Dios Padre? Él intercede por nosotros. Hoy en estos momentos Él se acordó de usted. Él en este momento está intercediendo por usted. ¿O acaso usted se acordó de orarle y darle gracias? En esta mañana, en esta tarde, en esta noche, por sus alimentos, por su vida, por la familia, por su esposa, por sus hijos, ¿usted dio gracias a Dios? Créame que si no lo hizo, Él sí lo hizo. Él intercedió por usted ante el Dios Padre. Y si usted cometió alguna falta, y si nosotros cometimos algún pecado, Él en estos momentos está intercediendo por nosotros ante ese Dios Padre. Él no se olvida nunca, ni se olvidará jamás de nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. El que además está a la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros. Él pide al Padre por su vida. Y es por esa razón de que nadie puede acusarnos a nosotros como escogidos de Dios. Y este es el grande propósito de Dios para garantizar nuestra salvación. Y por eso la obra de la redención es a favor de todos nosotros los pecadores. En este mundo donde siempre habrá problemas y pensamientos erróneos humanos, siempre habrá una seguridad para todos aquellos que confían y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Nada de lo que Él prometió quedará sin cumplirse. Su amor es fiel y verdadero. Ese grande amor como el que ya acabamos de ver a través de este versículo 32, que no escatimó ni a su propio Hijo. Pero vamos a ver lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 16. Nos dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por ese amor el Señor envió a su Hijo por cada uno de nosotros los pecadores. Así es que grande es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Versículo 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, de esa forma, entregando a su Hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros en ese amor fraternal que debiésemos de tener entre nosotros. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El Espíritu de Dios mora en el creyente cuando ha creído en Dios.
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. No tan solo ha dado a su Hijo, no tan solo nos ha dado de su amor tan grande hacia la humanidad, hacia nosotros como pecadores, sino también dice su palabra que nos ha dado de su Espíritu, porque el Espíritu es el que discierne los corazones y las vidas y también nos lleva hacia el mismo Dios, ese Espíritu, el cual también gime por cada uno de nosotros como pecadores. Así es que tenemos una grande seguridad de aquellos que hemos creído en Dios, de aquellos que hemos entendido ese grande amor de Dios por cada uno de nosotros como pecadores. Y nosotros hemos visto y testificamos, dice el versículo 14, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nuevamente encontramos que Jesucristo es el Salvador del mundo. La misión de nuestro Señor Jesucristo es salvar al mundo de un pecado, salvar al mundo de una perdición eterna, de que nosotros, nuestra alma, no sea llevada al infierno, sino que sea llevada a la gloria donde Él se encuentra. Versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Cuántas veces hemos confesado de que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántas veces de nosotros entendemos que Él es el Hijo de Dios? Si así lo entendemos, entonces dice su palabra, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios permanecerá en nosotros cuando entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y le confesamos ante Él que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 16 dice: y nosotros hemos conocido y creído. Aquí hay dos puntos importantes que debemos de entender. Conocido. Conocemos ese grande amor que Dios hizo por nosotros. Conocemos de ese amor. Pero también hemos creído que Jesucristo viene de Dios y que es el Hijo de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros es tan inmenso, tan grande, que entregó a su Hijo. Por eso es que dice: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Si usted ama, Dios está con usted. Esto es lo que hace Dios en nosotros. El grande propósito de Dios es garantizar una salvación. Y la salvación la tenemos hoy aquí. Es nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo mora en el corazón del creyente cuando Él entiende ese grande amor que Dios dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué forma amó Dios al mundo? Entregando a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y encontraremos más pasajes de vida eterna, encontraremos más pasajes en el cual nos diga que Jesucristo es la salvación del mundo, la salvación de nuestras almas. Si usted entiende de ese grande amor de Dios, entenderá ese grande sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y entenderá, como dice su palabra, que Él también envió a su Espíritu por cada uno de nosotros. Y hacemos la pregunta que hizo el apóstol en el versículo 32. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La salvación, la vida eterna, el reino de los cielos y una gran recompensa para todo aquel que sea fiel. Así es que, hermano, yo lo invito en estos momentos a que sigamos adelante, sigamos agradeciendo a nuestro Señor, a nuestro Dios, que ese propósito de Dios garantice la salvación, y esa salvación y esa garantía a esa salvación se llama
Jesucristo. Y a ti, amigo, que me escuchas y no has aceptado aún a Jesucristo, yo quiero invitarte a que le aceptes. Quizás ya te cansaste de vivir como has vivido, quieres cambiar. La única forma en la que puedes cambiar es aceptando a Jesucristo, y Él también te dará de su Espíritu, el cual convencerá tu alma, tu vida, que estás en pecado. Como cada uno de nosotros nos hemos allegado a Él y hemos confesado nuestros pecados, y Él nos ha perdonado, nos ha justificado, porque Él ha muerto, pero ha resucitado para honra y gloria de nuestro Dios. Muchas gracias. Gracias les damos a Dios por esta palabra.